Nosotros hemos venido planteando, incluso me tocó hacerlo de manera pública, en momentos en que nosotros respaldábamos a este gobierno, y alertando sobre el problema de la violencia. El problema de la violencia es un fenómeno que ha estado presente en los últimos años en Venezuela y que de alguna manera, independientemente de las diferencias que siempre tuvimos, quienes militamos en partidos distintos, quienes militamos en una fuerza política que era absolutamente contraria a quienes detentaban el poder, y podíamos salir a las calles de este país a pegar unos afiches, y por eso no éramos condenados. Yo lo hice. Quienes usábamos las plazas para llevar una ofrenda de cualquier partido, en cualquier fecha, y eso no era condenado. Nosotros hemos visto como todos esos antivalores han estado presentes en el desarrollo y en el acontecer de la política nacional. Todos los hechos de violencia que haya denunciado aquí el diputado que me antecedió en la palabra y los que se puedan denunciar tienen nuestra condena, porque jamás los hemos compartido. Uno pasa aquí en el seno de la Asamblea Nacional, discutiendo una ley importante, tuvimos que sacar a la diputada Pastora Medina por allá, por una puerta, porque iba a ser agredida. El diputado José Albornoz, vicepresidente de esta Cámara, fue agredido internamente en la Asamblea Nacional. La violencia no se genera con las manos a veces que ejecutan, y allí comparto con el diputado que me antecedió en la palabra, a veces porque hay personas que actúan creyendo que cuando se le dice a un obispo, independientemente de la diferencia que alguien pueda tener, que es un pitiyanqui, que es un adeco con sotana, cualquiera humilde en una comunidad cree que apoyar a quien dice eso es un vale, una pedrada, un cura de un pueblo. La descalificación a la que es sometida este país, sobre todo por quien tiene la primera responsabilidad de dirección de Venezuela, es una cosa que genera violencia. Nosotros hemos sido víctimas de actos de violencia y la violencia la condenamos, tanto la que se haya desarrollado en los sectores de la Plaza Altamira como la que se desarrolla todavía en la Plaza Bolívar. Porque, por cierto, yo he visto en esa plaza, aquella Altamira, en la que jamás participé en ningún acto, que han ido a hacer campaña vestidos de rojo en los últimos tiempos, cosa que puede ser y debe ser, pero a la Plaza Bolívar de Caracas no puede venir nadie. La violencia es que cualquier ciudadano que venga a esta Asamblea Nacional, investido o no de autoridad, a pasar a usar los espacios, a entregar un documento, se les reciba y se le atienda. La violencia existe aquí, porque incluso nosotros como diputados no podemos decidir, algunos de nosotros, en qué comisión queremos estar para poder integrarnos a la forma de funcionamiento institucional del Parlamento, porque se nos determina a dónde es que tenemos que estar. La violencia es a la que recurren permanentemente desde la dirección de esta tribuna para cortarle el derecho de palabra a un parlamentario que quiere expresar unas ideas. Hay muchas formas de violencia. Si se habla de magnicidio, bueno, hay personas públicas del país, entre las que me cuento que en Semana Santa, para el diputado que me antecedió en la palabra, no solamente fuimos usados nuestras figuras como Judas, sino que fueron ahorcadas y quemadas y sacadas y repetidas durante muchísimas veces en el canal del Estado, que es uno de los canales donde se producen los programas más violentos, como el programa de ese señor que tiene en la noche, que si hubiese algún mínimo grado de decencia y de ética en el uso de un canal que no es del PSUV ni del gobierno, sino de todos los venezolanos, debería ocurrir un programa como ese,
donde se incita todos los días y todas las noches al odio, a la persecución, a la descalificación y a la violencia. Yo condeno todos los hechos que ocurran de violencia, o los condenamos, porque nosotros no formamos parte nunca de la violencia. La violencia precisamente es usada por quienes absolutamente tienen la razón. Para nada. Los hechos de violencia que ocurrieron ayer tienen nuestra condena también, porque no los compartimos. Somos asediados permanentemente por la violencia, porque ustedes saben que ese señor de ese programa innombrable, cuando va a entrevistar a alguien, a un diputado, le pregunta: mira, ¿y tú por qué ahora eres tal cosa? Y eso es una manera de aplicar la violencia. La violencia es lo que hace el diputado que está hablando, que no tiene suficiente capacidad para venir a discutir las ideas aquí y las responde de allá abajo. La violencia es esa que se expresa. Esa es la violencia. Vamos a esperar que el diputado me deje hablar, presidente. Esa es la violencia. Le agradece orden, diputado. Y por supuesto, en el fondo, un modelo político, económico y social que hoy está al margen de la Constitución, que no tiene nada que ver con los preceptos constitucionales, ni en lo económico ni en lo político, tiene que empezar a ejercer cada día con más fuerza la violencia. Porque todo el discurso de que me antecede en la palabra es para al final decir: nos acompañará la presidenta de la Asamblea para la Fiscalía, y el cuerpo, para pedir que sean enjuiciados y se suspenda o se elimine ese medio de comunicación. Bueno, ¿y quién acompaña al pueblo que es permanentemente agredido cuando le dice: váyanse al estiércol de la historia, son no sé cuál cantidad de cosas? ¿Quién genera la violencia? ¿Quién divide este país? Si alguna cosa hoy uno siente realmente distancia, porque hemos visto como familias desde el punto de vista consanguíneo, están divididas, porque se ha desarrollado desde el liderazgo del Estado un lenguaje de permanente provocación, incitación y descalificación. Este no es un país, como yo decía hace unos días aquí, hace 3 días, de buenos y malos, porque en gente mayoritariamente que apoya al presidente de la República hay gente que tiene disposición, buenos principios, que cree en ese proyecto, pero que no lo hace desde la óptica de la descalificación. Y del otro lado también, y de ambos lados hay gente con buenos propósitos y gente con propósitos malos. Pero el país, en la medida en que puede encontrarse, entonces eso no es conveniente para la ineficacia, para la incompetencia, porque simple y llanamente se va acercando y se va acercando para evitar que venezolanos que tenemos una manera de pensar y de otra podamos ponernos de acuerdo sobre grandes soluciones para el país. La violencia ha ocurrido, si de titulares de prensa se llama, para el que me antecedió a la palabra, en el estado Barinas, un día antes de que ocurriera la muerte del hermano del diputado Wilmer Azuaje. Titulares de prensa de todos los periódicos decían: